Soy guardabosques y algo acecha a los excursionistas locales. Soy guardaparques, pero dejo mi nombre y el nombre del parque fuera de esta publicación intencionalmente. Los nombres de todos los involucrados también han sido cambiados. Necesitaba publicar esta historia, pero no puedo confiar en las vías convencionales. Por eso lo publico aquí. Podría perder mi trabajo o algo mucho peor, pero esta historia tiene que ser contada. Se lo debo a Catherine, no es un nombre real. Llegué a la estación de guardabosques como cualquier otro día. Me dieron mi sección del parque para patrullar. Desafortunadamente, el parque es enorme y mi sección generalmente incluye la mitad. Así que no hay muchas posibilidades de paseos tranquilos por los senderos. Me subí a mi vehículo de trabajo, un 4x4 de 10 años, y me dirigí a ver si alguien necesitaba ayuda. No tomó mucho tiempo encontrar a alguien. En el primer campamento, había un hombre que no podía poner en marcha su caravana. Un salto rápido lo hizo rodar. Lo siguiente fue una pareja que necesitaba direcciones. Luego una canoa volcada. Solo había hecho unas pocas millas a través del parque. Iba a tener que moverme si esperaba hacer una ruta completa hoy. Me las arreglé para tomar algunos bocados rápidos de almuerzo y recorrer algunas millas sin que nadie necesitara ayuda cuando llegó la llamada por radio. Había un excursionista que encontró algo y necesitaba ir a comprobarlo. Media hora después estaba hablando con una mujer de mediana edad que había hecho un descubrimiento preocupante. Encontró un sombrero y una nota en el camino. Leí la nota. Escribo esta nota y la dejo atrás porque no estoy segura de lo que está pasando. Los 5 amigos hemos estado planeando este viaje desde siempre, incluso desde mucho antes de graduarnos, pero siempre parecía que algo sucedía en el último minuto y uno o más de nosotros no podíamos ir. Por un tiempo, estuve casi convencida de que alguna fuerza externa estaba trabajando contra nosotros. Que estábamos condenados a no ir de campamento juntos hasta que fuéramos demasiado mayores para disfrutarlo. Podía imaginarme a Devin ahora. Todavía iría incluso si fuera tan viejo que tuviera que usar un andador en el camino. Siempre está dispuesto a acampar. Creo que el tipo lleva una mochila cargada en su auto donde quiera que vaya. Jajaja. Adrienne llegó justo detrás de nosotros, seguida poco después por Dean. Por supuesto, Charlie fue el último en aparecer. Comenzamos el camino de muy buen humor. 3 millas bajo el sol apenas comenzaban a calentarse. Estábamos haciendo un buen tiempo hacia el campamento rústico cuando Devin decidió tomar un desvío. Dijo que había oído hablar de un antiguo sendero que ya nadie usaba y quería comprobarlo. Dije que deberíamos seguir como hasta ahora, pero fui superada en votos. Honestamente, no creo que el voto de Charlie debería haber contado, ya que obviamente estaba drogado y Devin simplemente lo intimidó para que dijera que sí. Llegamos a un lugar con una piedra grande al costado del sendero. Devin dijo que era el comienzo del sendero, pero no vi ningún rastro. Nos condujo a través de una espesa maleza, pero al otro lado se despejó y pudimos ver la débil impresión de un sendero cubierto de maleza. Fui la última y dejé mi sombrero en la piedra en caso de que nos perdiéramos y necesitáramos ser rescatados. Creo que es exactamente hacia donde nos dirigimos, directamente hacia la pérdida. Dejaré esta nota debajo de mi sombrero y espero que alguien nos encuentre. Le pedí a la mujer que me mostrara dónde lo había encontrado y me lo mostró. 3 millas más tarde, estaba mirando la roca que esperaba no volver a ver nunca más. Comunicé por radio mi ubicación a la estación y les dije que si no sabían de mí en un par de horas que enviaran un grupo de búsqueda al viejo sendero abandonado. Ojalá hubiera traído mis provisiones conmigo. Mi mochila y mi arma, pero estaban a 3 millas de distancia y no sabía cuánto tiempo habían estado estos niños en este camino. Sabía que el tiempo perdido podía significar la diferencia entre la vida y la muerte. Al menos tenía mi cuchillo, linterna y binoculares. Así que le di las gracias a la mujer, volví a colocar el sombrero rojo sobre la piedra por si acaso y me dirigí hacia la espesa maleza. Una vez atravesado el crecimiento excesivo inicial, el rastro se hizo visible. Viejos recuerdos pasaron por mi cabeza. Unos en los que nunca quise volver a pensar. Tomé una respiración profunda y me dirigí por el sendero. Estaba cubierto de maleza durante la primera milla más o menos y luego se abrió a un campo. Pude ver que la gente había pasado antes que yo por la forma en que las malas hierbas estaban parcialmente pisoteadas. Mientras caminaba, un ciervo saltó delante de mí, asustándome. Hasta ese momento no me di cuenta de lo nervioso que estaba. Traté de calmarme y decirme a mí mismo que estos niños simplemente estaban perdidos y que podía alcanzarlos y sacarlos. Decirme eso no hizo que los recuerdos desaparecieran. Entré en un claro con un tronco caído y otra nota con una piedra encima. Creo que estoy siendo tonta. Este camino no es tan malo. Tal vez estaba equivocada. Devin parece saber a dónde va.
Simplemente no puedo quitarme esta sensación de que estamos siendo observados. A veces miro a mi alrededor y juro que veo un rostro desaparecer detrás de un árbol. ¿Estoy siendo paranoica? Tal vez si los pájaros comenzaran a cantar de nuevo, eso mejoraría mi estado de ánimo. Pero hace tiempo que no escucho un pájaro ni ningún otro animal. Me pregunto por qué están tan callados. ¿Nos tienen miedo? En otra nota, Charlie parece estar cavilando más que de costumbre. Tal vez se olvidó de traer suficiente de su alijo para el viaje. Devin está en su gloria ya que todos tienen que confiar en él para recibir instrucciones. Adrien y Dean parecen estar de acuerdo. Aunque también he notado que Dean mira a los árboles. Quizás le pregunte si ve algo. Si intenta localizarnos, espero que no le molestemos demasiado. Solo tengo este sentimiento. Doblé la nota y me la metí en el bolsillo, luego recé para que se equivocara al decir que la seguían. Seguí adelante, comenzando a extrañar mi mochila con los suministros, especialmente las botellas de agua. Los árboles proporcionaban algo de sombra para que la luz del sol no me diera directamente, pero el senderismo siempre es un trabajo sediento. El canto de los pájaros en los árboles casi me hizo olvidar la desesperada misión en la que estaba para salvar a estos 5 niños. Mi mente volvió al niño que no pude salvar. Había sido poco después de que comencé como guardaparque. Un niño de 11 años se había perdido en este mismo camino. Sus padres lo buscaron frenéticamente antes de llamarnos para que lo buscáramos. Recuerdo que esperaba ser quien lo encontrara mientras formábamos grupos de búsqueda y buscábamos dentro y alrededor de cada centímetro del camino. Al final, conseguí mi deseo. Lo encontré, pero desearía no haberlo hecho. Empujé el recuerdo al fondo de mi mente y me concentré en el rastro. Estaba empezando a desvanecerse. El pisoteo de los pies no estaba haciendo suficiente diferencia y estaba empezando a perder mi camino. Aquí afuera eso puede ser mortal. Seguí avanzando y finalmente recuperé el camino justo a tiempo para llegar a la bifurcación. Miré de un lado a otro de una opción a la otra y no pude ver la diferencia entre las dos. Busqué ramitas rotas o plantas que me pudieran dar una pista, pero no había ninguna. Justo cuando estaba a punto de darme por vencido y lanzar una moneda, vi un trozo de papel apenas visible entre las hierbas. Lo desenterré y lo leí. Parece que tenemos un dilema. Una bifurcación en el camino, por así decirlo. Pensarías que estaría feliz de ver la duda en los ojos de Devin mientras miraba de una opción a la otra, pero estaría equivocado. Hizo que mi confianza cayera en picado. Me hizo pensar que nunca saldríamos de aquí. Todo el mundo se está quedando sin agua, Devin nos gritó por no conservar, pero lo vi beber lo último de la suya también. Despotricó y deliró con nosotros por un tiempo, pero todos sabíamos que estaba enojado porque no sabía qué hacer. Al final, lanzó una moneda. Todos hicimos todo lo posible por no reírnos. Adrien está llegando al final de su cuerda con Devin y su actitud. Dean ha estado jugando al pacificador, tratando de evitar que se excedan. Terry había estado demasiado callado. No lo he visto encenderse una vez. Le pasa algo, pero cada vez que le pregunto dice que no es nada. Los pájaros todavía no cantan y está empezando a molestarme mucho. La extraña sensación que tengo no se ha ido. Le pregunté a Dean si había visto algo extraño, pero no quiso hablar de eso. Hemos estado en este camino por un tiempo. Espero llegar al final pronto. Por cierto, en caso de que la nota se moviera o volara, tomamos el camino de la izquierda. Me entró el pánico al final de leer esa nota y me alivió mucho que él mencionara qué camino tomar. Llamé por radio e informé que estaba tras la pista de los excursionistas desaparecidos. Mencioné la bifurcación y tomar el lado izquierdo. Me dijeron que todavía no había ningún grupo de búsqueda en marcha. Que yo era el único que buscaba a estos niños. Era todo lo contrario de hace años buscando a ese niño. Todo el mundo estaba buscando. Sé que peinamos cada centímetro de ese desierto. Pero eso es lo que pasa con el bosque. Puede buscar en todos los rincones y grietas, pero algo aún puede permanecer oculto. El sol se estaba poniendo y todavía no tenía idea de lo cerca que estaba de alcanzar a estos niños. Podría tropezarme con ellos en el próximo claro o podrían estar horas por delante de mí. Me reuní con la mujer que me mostró el sombrero y la nota por la tarde. Si empezaban a salir al amanecer, podrían estar 5 o 6 horas por delante de mí. Si el líder está tan motivado para continuar, es difícil decir qué tan lejos podría estar. Continué siguiendo el sendero hasta que llegué a un árbol caído al otro lado de un río. Miré a ambos lados del borde del agua pero no vi ningún rastro, así que crucé el árbol. Podía imaginarme el debate que tuvieron los niños cuando llegaron aquí. Me reí entre dientes ante la idea de que Devin tuviera que convencerlos de cruzar. Creo que recuperé mucho tiempo con ese cruce único.
Salté al agua y bebí hasta saciarme, luego volví a subir sintiéndome mucho mejor. Fue difícil seguir el rastro del otro lado. Me alegró encontrar una nota pegada a una rama. Oh, Dios mío, Devin casi se despega cuando llegamos a ese árbol sobre el río. Saltó sobre él de inmediato y comenzó a cruzar. Pero el resto de nosotros no estábamos tan seguros de que el rastro condujera por ese camino. Le preguntamos cómo se podría planificar un sendero con un árbol caído como parte de él. Farfulló y pisoteó y nos dijo lo perdidos que estaríamos sin él. Dean finalmente había tenido suficiente y le dijo que estábamos perdidos por su culpa. Seriamente pensé que Devin iba a darle un golpe hasta que Jared de todas las personas vino a su lado y le dijo a Dean que se callara. El resto de nosotros nos reunimos y le dijimos a Devin que podía seguir guiándonos mientras dejara de actuar como un tirano mezquino. No se lo tomó bien. Al final, nos dijo que todos podíamos irnos al infierno. Se sentó en el tronco y se negó a moverse. Finalmente, después de que nos tomamos un descanso y volvimos a llenar nuestras botellas de agua en el río, Dean dijo que deberíamos ponernos en marcha y nos condujo a través del árbol. Devin lo siguió actuando como un cachorro azotado. Dean y yo hablamos sobre la desaparición de la cara que habíamos visto hace un tiempo, pero ninguno de nosotros la había vuelto a ver. Al menos los pájaros han vuelto a cantar. Me reí pensando que Devin sería un bebé grande por todo el asunto. Pero después de la risa vino la preocupación. Los líderes de puestos suelen ser peligrosos. Me pregunté cuánta ofensa se había tomado Devin y si buscaría vengarse de alguna manera pequeña o grande. La oscuridad se cernía rápidamente sobre el bosque. Tenía que tomar una decisión. Acampar por la noche o continuar. Si acampara podría defenderme de los depredadores que acechaban en la oscuridad. Pero si seguía moviéndome, tenía muchas posibilidades de tropezarme con el grupo antes del amanecer. No fue una gran decisión. Estos niños que ni siquiera conocía, que me había tirado de cabeza al bosque sin siquiera mi mochila de suministros. Por supuesto, iba a tratar de alcanzarlos. Si hubiera hecho eso años atrás, ¿ese niño todavía estaría vivo? Esos pensamientos me molestaban. La mayoría de los días los mantuve a raya, pero aquí en este mismo bosque, cerca del lugar donde lo encontré. Necesitaba concentrarme. Si voy a seguirlos, entonces tengo que irme. Salí del sendero para orinar y escuché un chasquido metálico al mismo tiempo que sentí un intenso dolor en la pierna. Miré hacia abajo y había entrado en una trampa para osos. Grité, caí al suelo y me mecí de un lado a otro en agonía. Después de unos minutos, me concentré en quitarme la trampa de la pierna. Encontré una rama y abrí la trampa, gritando todo el tiempo. Me las arreglé para sacar la trampa de mi pierna y la tiré a un lado. Realmente no quería quitarme la bota, pero tenía que ver el daño. Me tomó cada gramo de esfuerzo que pude reunir para desatar la bota y sacarla. Mi pierna estaba morada. Toqué a lo largo de la herida muy suavemente, pero no parecía haber ninguna ruptura. Eso no significaba que no iba a estar cojeando durante el próximo mes. Pero sí significaba que compraría esta marca de botas por el resto de mi vida. Me costó mucho más esfuerzo y algunos gritos más volver a ponerme la bota, pero sabía que tenía que seguir moviéndome. Me até la bota y encontré una rama resistente para usar como muleta. Luché por ponerme de pie y di mis primeros pasos pelirrojos. Una vez que entré en ritmo, se hizo más fácil, pero no podía caminar tan rápido como antes. Por supuesto, cuando estaba más débil fue cuando escuché pasos en los árboles cerca de mí. Sabía que había un depredador alrededor solo porque podía sentir que era vulnerable. Me apoyé contra un árbol y sostuve mi muleta lista como un arma. Los pasos se acercaron. Hicieron una pausa como si supieran que estaba listo, luego lentamente continuaron acechándome. Fueron deliberados pero lentos. Cada paso parecía medido como si esperara el momento adecuado para golpear. Lo escuché justo al lado del árbol detrás del cual me escondía. Me di la vuelta lo mejor que pude y levanté la muleta para golpear. Un ciervo me miró fijamente durante un instante y luego se dio la vuelta y corrió por el bosque. Colapsé contra el árbol y me deslicé hasta el suelo, permitiendo que la adrenalina se desvaneciera. No recuerdo quedarme dormido. Me desperté con papel de lija raspando un lado de mi cara. Abrí los ojos y había un oso a mi lado, lamiendo mi mejilla. Me asusté, grité y rodé para alejarme. El oso no estaba preparado para esa reacción. Se sobresaltó y salió corriendo. Desaceleré mi respiración acelerada y miré a mi alrededor. Estaba oscuro. Había delgados rayos de luz de luna que brillaban a través de los árboles proporcionando un poco de luz. Miré mi reloj y eran casi las 4 de la mañana. Me levanté lenta y cuidadosamente sobre mi tobillo lesionado, saqué la pequeña linterna de mi bolsillo y recé para que siguiera funcionando.
Mis oraciones fueron respondidas cuando el rayo brilló intensamente a través del bosque. Hice una panorámica tratando de orientarme. Después de un momento encontré el camino y comencé a cojear hacia él. Los ruidos nocturnos eran un consuelo. Al menos si los grillos cantaban y el resto del bosque cantaba su melodía nocturna, eso significaba que los depredadores no estaban cerca. Tropecé y caí, golpeando mi tobillo lesionado contra una roca. El dolor me abrumó y grité. Después de unos minutos de recuperación, me levanté y continué a un ritmo más lento, prestando más atención al suelo. Me reprendí por quedarme dormido y perder tanto tiempo. Al menos el rastro era fácil de seguir. Continué durante la noche con la esperanza de no llegar demasiado tarde. Empecé a pensar en el niño que no pude rescatar y en lo que sucedería si no lograba rescatar a estos niños. Estoy seguro de que el departamento de guardabosques diría que hice lo mejor que pude. No estaba preocupado por ellos, era yo. ¿Sería capaz de perdonarme a mí mismo por dejar que algo sucediera de nuevo? Mis pensamientos fueron interrumpidos cuando tropecé con un claro. No cualquier compensación. Había restos de un incendio. Había impresiones de las estacas de la tienda que se arrancaban del suelo. Alrededor había señales de un campamento muy reciente, incluida una tienda de campaña que aún estaba instalada. Me emocioné tanto que casi me caigo sobre la muleta buscando señales de algo. La tienda fue una bendición mixta. Era muy siniestro que todavía estuviera aquí mientras los demás se habían ido, pero pude encontrar algunos suministros para llevar en mi búsqueda. Lo más importante era la comida. Empujé algunas barras de proteína en mi bolsillo mientras devoraba un poco de carne seca. También tomé 2 botellas de agua del paquete. Tropecé con una nota que estaba debajo de una roca al lado del fuego que ardía lentamente. Antes de sentarme, acerqué mi mano al fuego. Todavía estaba caliente, pero las brasas estaban casi muertas. Habían pasado horas desde que se encendió por primera vez. Si no hubiera tomado mi siesta involuntaria, los habría alcanzado. No podía hacer nada más que sentarme junto al fuego agonizante y leer la nota, esperando que haya buenas noticias. Encontramos este claro y decidimos acampar. Todos estaban cansados de caminar y el ambiente era sombrío porque nadie parecía saber dónde estábamos. Todos nosotros habíamos estado caminando en este bosque antes, pero ninguno de nosotros había visto u oído hablar de este sendero. Instalamos nuestras tiendas y encendimos un fuego, luego cenamos y nos sentamos. Nadie realmente tenía ganas de hablar, así que traté de hacer rodar la pelota preguntándole a Carrie por qué llegaba tarde. Dudó, pero finalmente, ante mis indicaciones, nos dijo que había atropellado a un animal con su automóvil en el camino hacia aquí. Le pregunté si era un ciervo y me dijo que no, que era demasiado grande para ser un ciervo. Dijo que caminaba erguido sobre 2 patas y que era enorme, como de 2,5 metros de alto, cubierto de pelo castaño. Se desvió para no verlo, pero lo más extraño fue que pareció intentar saltar frente a él de todos modos como si quisiera que se detuviera. Todos escuchábamos con gran atención. En ese momento, a lo lejos, escuchamos un grito. Todos nos congelamos. Devin empezó a gritar y a gritarle a Carrie por tratar de asustarnos, luego se fue furioso. Dean trató de detenerlo, pero lo empujó y desapareció en el bosque. El resto de nosotros hablamos tratando de decidir si deberíamos ir a buscarlo, pero al final pensamos que deberíamos dejarlo ir y calmarse. Poco después escuchamos un susurro a lo lejos y un grito ahogado. Nos acurrucamos un poco más juntos y nos pusimos en alerta máxima. Nuestros ojos se movían de un lado a otro mientras buscábamos la pared impenetrable de árboles que nos rodeaban en busca de cualquier señal de un depredador. En ese momento sucedió lo más extraño. Todos los ruidos nocturnos cesaron. Los grillos, las ardillas, los búhos, todos los sonidos que normalmente escuchas en el bosque por la noche simplemente cesaron. Fue desconcertante. Por un momento me pregunté si no me había quedado sorda. Nuestros ojos se movían por todas partes en la oscuridad. Todos nos acurrucamos más cerca del fuego. Dean sacó su cuchillo de caza. Ninguno de nosotros dijo una palabra. Era como si habláramos algo malo sucedería. De alguna manera, lo que fuera que hizo que cesaran los ruidos nos encontraría si habláramos. Sin embargo, alguien habló, pero no quien esperábamos. ¿Por qué están aquí? Llegó una voz profunda y ronca que parecía hacer eco en todas partes. Miramos a nuestro alrededor y finalmente, un hombre salió a la luz. Era grande, más de 6 pies de alto con hombros anchos, y mayor, tal vez en sus 50 o 60 años. También vestía uniforme de guardaparques. Parecía viejo y gastado como si lo hubiera estado usando durante mucho tiempo. No había etiquetas con el nombre ni parches del parque. En ese momento, no nos importaba. Nos habían rescatado. Clamábamos a su alrededor diciendo lo contentos que estábamos de que nos hubiera encontrado.
Le dijimos sobre ir por el sendero y cómo no estábamos seguros de dónde estábamos. El hombre escuchó y luego dijo lentamente, no deberían de estar aquí. Todos nos miramos. Estoy segura de que los demás pensaron lo mismo que yo. No, mierda, no deberíamos estar aquí, te lo acabamos de decir. Continuó mirándonos de uno a otro como si nos estuviera evaluando. Estaba empezando a sentirme un poco incómoda con su silencio. Pensé que se ofrecería a guiarnos, pero no lo hizo. Siguió mirando. Creo que todos los demás también se pusieron un poco nerviosos cuando Dean preguntó si podía indicarnos la dirección correcta. Miró a Dean como si decidiera responderle o no. Puedo guiarte, dijo. Pero primero deberían descansar un poco. Todos coincidimos en que el día había sido largo y estresante. Decidimos seguir su consejo y acostarnos. Le ofrecimos algo de comida y agua, pero se negó diciendo que no tenía hambre. Cada uno de nosotros fuimos a nuestras tiendas y nos acostamos. Antes de instalarme y terminar esta nota, saqué la cabeza de mi tienda para ver cómo estaba nuestro guía. Estaba sentado junto al fuego mirando las brasas anaranjadas. Creí escucharlo murmurar o tal vez tarareando algo en voz baja. En silencio cerré la cremallera de mi tienda y me fui a dormir. Algún tiempo después, alguien golpeó mi tienda. Me desperté y abrí la cremallera para encontrar al guardabosques con una mirada extraña en sus ojos. Tenemos que irnos. ¿Por qué? Dije frotándome los ojos para quitarme el sueño. No es seguro aquí, dijo con un borde de pánico en su voz. Volví a mi tienda para cambiarme. Luego salí y me reuní con todos. Todos estaban en estados de semi-inconsciencia también. Todos menos el guardabosques parecían estar confundidos. Empaquen, tenemos que irnos, dijo con un poco más de fuerza. Estaba a punto de protestar cuando escuché un grito desgarrador en la distancia. Levantó la cabeza y miró en la dirección del sonido. Muévanse, él dijo. Empaquen. No necesitábamos que nos lo dijeran de nuevo. El grito nos despertó a todos por completo. Derribamos nuestras tiendas de campaña en un tiempo récord y metimos todo en nuestras mochilas. Cuando estaba terminando, noté que la tienda de Devin todavía estaba levantada. ¿Dónde está Devin? Yo dije. ¿Quién es Devin?, dijo el guardabosques. Él es otro de nuestros amigos, le dije. Se fue solo al bosque justo antes de que llegaras aquí. Él no volvió, dijo el guardabosques. ¿Deberíamos ir a buscarlo? Yo dije. El guardabosque extendió los brazos e hizo un círculo lento. ¿Qué camino deberías elegir?, él dijo. Entendí su punto, como sabríamos a dónde había ido, si todavía estaba en el camino o no. Parecía que deberíamos hacer algo. ¿Qué pasa con su equipo? Yo dije. ¿Lo llevamos con nosotros? El guardabosques me miró como si estuviera molesto por tener que responder tales preguntas. Déjalo aquí en caso de que regrese, dijo. Necesitará sus provisiones. No estoy segura de si seguiré dejando notas o no ahora que tenemos al guardabosques para guiarnos. Quien encuentre esto, busque a Devin y asegúrese de que esté bien. ¿Un guardabosques? Todos los guardabosques de este parque tienen entre 30 y 40 años. Tal vez fue alguien que se jubiló y estaba deambulando por ahí. Pero, ¿por qué estaría en un traje de guardabosques? Sentado aquí junto a las brasas agonizantes del fuego, con una carpa instalada frente a mí, fue muy tentador descansar. Si están en manos de un guardaparques capaz, podría descansar un poco antes de la larga caminata de regreso. Pero sabía que ya había descansado por la noche. Si no fuera por eso, habría estado aquí hace horas, probablemente antes que el otro guardabosques. Salí de nuevo sintiéndome cansado pero decidido. El campamento me dio más esperanza de lo que había estado en todo el día. Al menos estaban juntos y pensaban como campistas. Si tan solo supiera quién es este guardabosques. Faltaba una hora para que saliera el sol, así que saqué mi linterna para seguir el rastro. Cerré la tienda antes de irme, en caso de que su dueño volviera. No querría que los animales entraran y se llevaran todo. Ya es bastante malo cuando los guardaparques heridos lo hacen. El sendero se mantuvo nivelado por un tiempo mientras el amanecer se asomaba por encima de los árboles. El sendero comenzó a subir, lo cual fue una mala noticia para mí y para mi tobillo trasero. Hizo las cosas más difíciles, pero tenía mi fiel muleta improvisada para ayudarme. Dawn se deslizó en el bosque dándome un poco de ayuda. Al menos no tendría que desperdiciar una mano sosteniendo una linterna. A medida que la subida se hacía más empinada, el sendero se hacía más estrecho. A veces era solo el ancho de un pie. Me aferré a los árboles y a todo lo que pude mientras escalaba el sendero extremadamente angosto. En el momento más difícil me detuve y consideré seriamente dar marcha atrás.
Mientras miraba a mi alrededor en busca de otra forma de seguir adelante, vi una tela de colores brillantes en el fondo del barranco. Me equilibré cuidadosamente mientras sacaba mis binoculares y miraba. Era una mochila y pegada a ella estaba el cuerpo de una chica de poco más de 20 años. Parecía que se había golpeado la cabeza contra las rocas del fondo. Su rostro estaba ensangrentado y mutilado. Su ropa estaba rasgada y empapada en sangre. No había duda de que un animal se había apoderado de ella. La única pregunta era si estaba viva cuando comenzó a alimentarse de ella. Aparté la mirada, pero sentí que mi determinación se duplicaba para encontrar a estos niños desaparecidos. Podrían estar con un guardabosques, pero aún estaban en un peligro terrible. Lentamente continué por el estrecho sendero. A veces estaba seguro de que el suelo cedería debajo de mí y correría la misma suerte que la pobre niña desafortunada en el fondo del barranco. Fue entonces cuando me acordé de mi radio. Traté de llamar e informar la ubicación del cuerpo, pero la única respuesta que obtuve fue estática. Decidí intentarlo de nuevo cuando llegara a la cima del sendero. Era otra motivación más para seguir adelante, para tener cuidado, para sobrevivir. Me parecieron horas a paso de tortuga abriéndome paso por la ladera de ese barranco. Finalmente, arañé mi camino sobre el borde hasta la cima. Rodé sobre tierra firme y me quedé allí durante unos minutos. Una vez que recuperé el aliento, me levanté lenta y dolorosamente. No le había hecho ningún favor a mi tobillo. Cojeé hacia lo que parecía ser el sendero y comencé a seguirlo. No pasó mucho tiempo antes de que me encontrara con los restos de otro campamento. El fuego era un poco más cálido que el anterior. Lo avivé, le eché un poco más de leña y lo puse en marcha. Sabía que necesitaba descansar un poco. Busqué alrededor y encontré una nota, luego me senté en un tronco junto al fuego para leerla. No puedo creer que Adrien se haya ido. Empezamos a subir por este barranco empinado y el camino se hacía cada vez más estrecho. Le pregunté al guardabosques si había otra forma de evitarlo, pero él solo me miró y dijo que no. Todos luchamos con nuestras mochilas pesadas en la espalda. En un momento, estaba a 4 patas tratando de evitar deslizarme por el barranco. Fue entonces cuando sucedió. Adrien estaba teniendo problemas para mantener los pies en el camino. Ella siguió resbalando. Extendí la mano y la ayudé a equilibrarse un par de veces. Estando justo frente a mí, la vigilaba cada vez que podía. Eso no era tanto como quería porque estaba mirando mis propios pies. Se resbaló una vez y traté de agarrarla, pero se había volcado y el peso de su mochila la arrastró por la borda. La observé con horror mientras caía por el barranco rebotando en los árboles a medida que avanzaba. Vi su cráneo hacer un fuerte impacto varias veces cuando cayó al fondo y se deslizó hasta detenerse. No pude ver si todavía respiraba o no cuando la llamé por su nombre. Ella no se movió. Llamé al guardabosques frente a nosotros y señalé su cuerpo inmóvil. Él la miró durante mucho tiempo. No sé si estaba tratando de ver si estaba viva o no. Nos dijo que siguiéramos subiendo por el sendero hasta la cima y que iría a verla. Observé mientras bajaba con cuidado la pendiente casi empinada. Seguimos avanzando según las instrucciones. Estaba solo a mitad de camino cuando llegamos a la cima. Yo era un desastre. Estaba tan feliz de haberlo logrado pero triste por Adrien. No tenía muchas esperanzas de que el guardabosque viniera trotando al campamento con ella sobre su espalda diciendo que solo tenía algunos golpes y moretones. Encendimos un fuego y luego nos sentamos a su alrededor en un estado de estupor. Finalmente, Charre se acercó y me habló. Mira, entiendo que era tu amiga, pero también era nuestra, dijo. Necesitamos trabajar juntos para salir de aquí, por ellos. Eso es tan estúpido que tiene sentido, dije con los restos de una sonrisa. Fue entonces cuando reapareció el guardabosques. Se sentó junto al fuego y no dijo una palabra. Había algo en sus ojos, no era tristeza, pero no sé exactamente qué era. Sabíamos que ella no iba a volver. Descansamos un rato y luego volvimos a emprender el camino. Si nos sigues, espero que tengas cuidado. Mantente seguro. Wow, esta chica es otra cosa. Con todo lo que ha pasado, todavía quiere que esté a salvo. Espero encontrarla. Creo que sería una buena guardabosques. Mi conciencia culpable saltó sobre mi espalda y me gritó. ¿Cómo puedes sentarte y descansar cuando esa pobre chica acaba de perder a su amiga y necesita tu ayuda? Sabía que estaba bien. Simplemente no sabía por qué ese otro guardabosques estaba siendo tan descuidado. Luché por levantarme, apagué el fuego y fui tras ellos. La luz del día estaba oscureciendo, pero solo eran las 8 de la mañana. Miré hacia arriba y vi por qué. Nubes de tormenta se apoderaban del cielo. Otra razón más por la que desearía haber traído mi mochila. Las gotas de lluvia golpean como una bofetada fría en la cara.
Aunque todavía era septiembre, aquí en las montañas el clima puede cambiar en un santiamén. No estábamos en la cima de la montaña, pero en el medio fue suficiente para que el cambio de clima me hiciera temblar. Ahora que estaba fuera del barranco, probé mi radio nuevamente, pero solo tenía estática. Sabía que había algunos lugares donde la radio inexplicablemente no funcionaba. Solo esperaba alejarme de la interferencia antes de que fuera demasiado tarde. El sendero estaba despejado frente a mí, pero eso era de poco consuelo al caminar en campos abiertos sin protección contra la lluvia. Todos esos árboles que atravesé y ahora bajo la lluvia, tengo amplios espacios abiertos. Diría que no le gustó a alguien. La lluvia no pasó como un chaparrón primaveral. Se derramó tan fuerte que se hizo difícil ver frente a mí. Durante mucho tiempo, caminé bajo la lluvia. A veces se sentía como si estuviera caminando en el lugar. El barro comenzaba a apelmazarse en mis botas. Y entonces apareció mi salvación. Frente a mí en el sendero había una tienda de campaña. Llamé antes de bajar la cremallera de la tienda y entrar. Me dejé caer en el maravilloso suelo seco y luego rápidamente me di la vuelta y cerré la entrada. Respiré aliviado, pero mientras lo hacía, un hedor asaltó mi nariz. Miré el saco de dormir. Estaba lleno. Lamento irrumpir así, pero necesitaba protegerme de la lluvia, dije. Ninguna respuesta. Le di un codazo a la persona en la bolsa. Se inclinó hacia un lado y se balanceó hacia atrás. Fue entonces cuando noté las manchas rojas que habían empapado la bolsa. No quería ver, pero aparté la parte superior del saco de dormir de la cara de la persona. Lo malo era que ya no tenían cara. Lo habían arrancado y le habían arrancado el cuello. Había grandes heridas en el cuerpo también. Traté de sentir el pulso, pero cuando mis dedos entraron directamente en los músculos del cuello, supuse que no había pulso para sentir. Me limpié los dedos en el saco de dormir y me pregunté por qué esta persona estaba cubierta. Sé que el animal que hizo esto no cubrió suavemente a la persona con un saco de dormir cuando terminó. Encontré mi respuesta por encima de la cabeza de la persona. Era una nota. No puedo creer que Charry esté muerto. Ojalá nunca hubiera venido en este viaje. Ojalá nunca hubiera dejado que Deben nos intimidara para que rechazáramos este maldito camino. ¿Dónde diablos está Deben de todos modos? Cuando se fue furioso a su pequeña fiesta de lástima, se encontró con la criatura que nos ha estado acechando. ¿Está sentado en su tienda ahora divirtiéndose? Realmente no lo sé. Estábamos disfrutando de no subir por la cara de un barranco, pero estábamos muy cansados. Le mencioné parar y acampar un rato al guardabosques. Miró a su alrededor e incluso olió el aire. Eso parecía algo extraño de hacer. Pero después de eso, accedió a dejarnos instalar el campamento. Incluso nos dijo que lo hiciéramos lo más rápido que pudiéramos. Juntamos leña para el fuego, pero nos dijo que no nos molestáramos porque venía la lluvia. Supongo que eso explica lo de oler el aire. Nuestras carpas habían estado levantadas unos 15 minutos cuando comenzó a llover. Rápidamente se convirtió en un aguacero. Todos le ofrecimos al guardabosques que se sentara en nuestras tiendas con nosotros. Nos miró uno por uno. Fue un poco espeluznante. Finalmente, dijo que se sentaría con Charry en su tienda. Dean y yo nos miramos con expresión de alivio. El guardabosques nos está ayudando, pero no es alguien a quien me gustaría volver a ver. Simplemente actúa demasiado raro. A veces me pregunto si realmente está ayudando. Acababa de cerrar los ojos escuchando la lluvia en la tienda y dejando que me llevara a la tierra de los sueños cuando el guardabosques abrió mi tienda. Dijo que teníamos que empacar e irnos ahora mismo. Ese algo nos estaba persiguiendo. Nos zambullimos bajo la lluvia y empacamos miserablemente nuestras tiendas. Nos aseguró que había una cueva cerca y que allí podríamos refugiarnos. Mientras estaba empacando, no vi a Charry, así que fui a su tienda y llamé. Al no obtener respuesta entré y encontré lo que quedaba de su cuerpo. Algo lo había hecho pedazos. Me tapé la boca para no vomitar y salí corriendo a contárselo a los demás. Dean y el guardabosques miraron y vieron que no había forma de ayudarlo. El guardabosques dijo que había salido de la tienda para ir al baño y cuando regresó vio a un depredador merodeando por las tiendas. Fue entonces cuando vino y nos despertó. Ya debe haber llegado a Charry. Puse su saco de dormir sobre su cabeza y deseé tener tiempo para darle un entierro apropiado. Pero el guardabosque dijo que el animal podría estar de regreso por el resto de nosotros. Así que hicimos las maletas rápidamente y nos fuimos. Apenas tuve tiempo de terminar esta nota. Por favor, ayúdenos. ¿Una cueva? ¿Qué tipo de guardabosques es? ¿No se da cuenta de que ese sería el lugar más probable al que un gran depredador llamaría hogar? Pensé por un momento de qué cueva podría estar hablando. No había estado en este camino durante 5 años. Desde que encontré al chico aquí. Entonces me golpeó.
Estábamos muy cerca del lugar donde lo encontramos. ¿Por qué los llevaría allí, a menos que? Salté tan rápido que casi me caigo encima del cuerpo cuando me olvidé y puse demasiado peso sobre mi tobillo lesionado. Salí cojeando de la tienda y fui lo más rápido que pude hacia el lugar que juré que nunca volvería a ver. Me acerqué a la cueva y mi corazón se hundió. 2 mochilas estaban justo dentro de la entrada. Saqué mi cuchillo y mi linterna, luego miré con cautela dentro. Sentí un cambio en la brisa y me giré para encontrar al guardabosques mirándome. Lo miré de arriba abajo. Tú, dije. La última vez que te vi fue cuando encontramos al niño. Él no dijo nada. Nunca fue un ataque animal al azar, dije. Fuiste tú. Dio un paso hacia mí. Por supuesto que lo era, dijo. Qué maravilloso fue verte hace años mientras buscabas a algún depredador que estaba a tu lado. Hijo de puta. Saqué mi cuchillo y lo sostuve listo. Hizo una pausa y luego sonrió. ¿De verdad crees que ese cuchillo puede lastimarme? Lo miré. Bastante seguro, dije. Está hecho de hierro. Su sonrisa se desvaneció. Así que sabes lo que soy. Saqué una botella de agua marrón. Me aseguré de tomar un poco de escorrentía de la tormenta, dije. Puede que no sea tan bueno como el agua oxidada, pero averiguémoslo. Abrí la botella y le tiré un poco de agua. Lo esquivó como si fuera ácido. Al mismo tiempo, giré con el cuchillo. Lo esquivó con facilidad. ¿Por qué no te conviertes en el gran marica que eres? Dije burlándome de él. Porque ambos sabemos que cuando me transformo soy vulnerable por un momento, dijo. Y estoy seguro de que te encantaría aprovechar un momento vulnerable. Se balanceó y conectó con mi estómago, dejándome sin aire. Me recuperé y agité el cuchillo en un feroz golpe hacia el que esquivó fácilmente. Seguí avanzando, apuñalándolo y cortándolo. No pude acercarme lo suficiente para conectarme. Era demasiado rápido. No puedes derrotarme, dijo. Mírate, como un ciervo herido esperando ser devorado. Cállate, Jen Aldlossy. Grité. Ante la mención de su nombre, se quedó helado. Sabía que no tenía mucho tiempo. Aproveché el momento, arremetiendo contra él con mi cuchillo. Si no hubiera resultado herido, habría cerrado la distancia entre nosotros con 2 pasos rápidos y habría enterrado el cuchillo en su corazón. Desafortunadamente, en el calor del momento, me olvidé de mi tobillo lesionado. Di un paso adelante sobre mi pierna buena, luego vacilé cuando traté de poner peso sobre la lesionada. En lugar de enterrar el cuchillo en su corazón, atravesó su muslo izquierdo. Gritó de dolor y salió corriendo de la cueva. Saqué mi linterna y me dirigí hacia el fondo de la cueva. Allí encontré un cuerpo mutilado junto a un montón de huesos. Había una nota en su mano. Me senté, lo tomé y lo leí. No puedo creer lo estúpida que fui al no ver esto mucho antes. Todo el tiempo guiándonos fue solo una estratagema. Nunca quiso ayudarnos. Nunca se preocupó por ninguno de nosotros ni por nuestra seguridad. Necesito escribir esto rápido antes de que regrese. El guardabosques nos condujo hasta aquí y nos dijo que esperáramos, que estaríamos a salvo en la cueva. Nos dejó solos. Dean sacó su linterna y exploró más profundamente en la cueva. Encontró una gran pila de huesos. A un lado de ellos había una pila de ropa. Corrimos hacia la entrada, pero el guardabosques había regresado. Así que no escucharon, dijo mirándonos lascivamente. Les dije que se quedaran aquí, que no exploraran mi hogar. ¿Qué vas a hacernos? Yo dije. Sonrió por primera vez desde que lo conocí. Pero su sonrisa no era reconfortante, era aterradora. Observé con horror cómo se transformaba en una criatura felina gigante. No se parecía mucho a una pantera o un león de montaña. Se abalanzó sobre nosotros con una velocidad asombrosa. Me agarró la pierna y me abrió un gran corte. Caí al suelo gritando. Dean trató de defenderme, balanceando su cuchillo y manteniéndolo a raya, pero lo rodeó y lo acorraló. Solo tuvo una oportunidad. Me miró con tristeza en sus ojos y luego pasó corriendo junto a la criatura y salió de la cueva. Me miró a mí y a mi pierna y luego salió corriendo detrás de Dean. Sé por qué lo hizo. Estaba tratando de darme tiempo para escapar, pero con mi pierna no había forma de que pudiera escapar de esa cosa. Lo que en realidad hizo fue darme tiempo para despedirme. Si estás leyendo esto, lo siento mucho. Lamento haberte conducido a tu muerte. Si de alguna manera sobrevives y logras salir de aquí, cuéntales a nuestras familias lo que realmente sucedió aquí. Adiós. Luché por contener las lágrimas mientras leía las últimas palabras de esta valiente chica.
Cojeé hasta el frente de la cueva y miré hacia afuera cuando dejó de llover. Era como ver nacer un nuevo mundo. Probé mi radio y obtuve una respuesta inmediata. Les di mis coordenadas GPS y les dije que se prepararan para las bajas. Sigo siendo guardabosques incluso meses después. Me aseguré de que el camino estuviera sellado. Llevo conmigo un cuchillo de hierro y agua oxidada en todo momento. Llevo el agua oxidada en una pistola de agua, por si acaso. Los huesos fueron retirados de la cueva y sometidos a pruebas de ADN. Además de este grupo de víctimas, incluido Devin, había varias otras personas que habían desaparecido en el parque a lo largo de los años. La versión oficial de los hechos fue que un animal rebelde había estado cazando personas. Me dijeron que sería mejor para mi carrera si no revelaba la verdadera naturaleza del depredador. Todavía busco a la criatura y coloco letreros en todas partes para estar atento a un guardabosques mayor que lleva un uniforme sin parches. Hay un número para llamar si alguien lo ve. Es mi número de celular personal. De vez en cuando escucho informes de un gato grande que cojea sobre su pata trasera. Trato de llegar a ese lugar lo más rápido posible, pero todavía tengo que atraparlo. Publiqué esta historia en memoria de esa niña valiente, pero también como una advertencia. Nunca vaya por un sendero sin señalizar. Y ten cuidado con los que te encuentres en el bosque, aunque lleven uniforme.